Soy Pecas. Soy Bola de Queso. Y somos unos Drama Obsession. ¿Ya viste el K-drama de Netflix, Mr. Blackpool? ¿Qué te ha parecido? En nuestro primer post, para ponernos en situación, os he contado la serie escudriñando la relación tóxica entre los protas y planteando la pregunta de si crees que el K-drama romantiza las relaciones tóxicas. Stop! Are you ready? ¡Órale! Como te he dicho en otras ocasiones, no me gustan los dramas tristes y no tenía intención de verlo. Pero tras ver al prota, esa sonrisa, al rato me vi viéndolas. Lo que tengo que reconocer que solo quería alegrar la vista. ¡Salida! Inicialmente creía que no me iba a gustar. Incluso me caía mal el personaje de Haejo. ¡Uchi! Me daba rabia que fuera tan manipulador, tan narcisista y que fuese incapaz de pensar por un momento en alguien que no fuera él mismo. Me daba rabia que raptase a Jaemi, que no fuese capaz de confiar en ella y contarle lo que le pasaba. Y cuando ambos protas se reconcilian, me generó incluso rabia. Me parecía muy injusto por Yoo-hyun, un personaje tan bueno que siempre piensa en los demás antes que en sí mismo. Todo lo contrario que Haejo. Lo lógico habría sido dejar de ver el K-drama, pero tengo la manía de tener que acabar toda serie o peli que empiece. De hecho, con las pelis necesito incluso ver los títulos de crédito. Si no, siento que no he acabado de verla y me genera ansiedad. Así que la vi hasta el final. Y la verdad que cambió la opinión que tenía y me acabó gustando. A pesar de que el final es triste ya que acaba con la muerte de Haejo, en realidad me quedé con cierta sensación agridulce. Ya que todo acaba mal. En relación a los protas, me gustó ver la evolución final en su relación y cómo dejan atrás la relación tóxica. Son capaces de disfrutar los últimos momentos juntos priorizando lo que de verdad importa y ambos muestran apoyo mutuo para que cada uno pueda superar sus propios traumas. Por un lado, Jaemi, que a pesar de los constantes golpes de la vida, siempre sigue adelante y muestra mucha fuerza y capacidad para enfrentar la adversidad. Entre lo de su menopausia precoz, lo que vive con su madre biológica y aquello que comenta sobre querer abrir una guardería, se podría intuir que empieza a aceptar su situación, dándose cuenta que el amor maternal puede darse incluso si no hay vínculo genético. Además, descubre cuándo es su cumpleaños, dejando también ese tema resuelto. Haejo, por su parte, deja de caerme mal. Parece que empieza a madurar y a pensar en los demás. Supera su trauma de reconciliarse con su padre y se da cuenta de que el vínculo paternal va más allá de los lazos de sangre. Se nota que experimenta cierta madurez, aceptando amar y ser amado. Y aunque muere, en realidad vemos que muere feliz. En cuanto a Yoo-hyun, vemos cómo emprende un viaje en solitario. Awesome. De esto podemos interpretar que se encontrará a sí mismo y finalmente tendrá la capacidad de amar sin olvidarse de sí mismo. Además, habla con su madre superando su temor hacia ella, pudiendo entablar también una relación sana con ella. Respecto a la madre de Yoo-hyun, también evoluciona. Se da cuenta de que tiene que dejar volar a su hijo y que, si aunque sea por amor, únicamente se preocupa de que no se caiga, nunca será capaz de volar. Además, me encantó el hecho de que le preguntara a Jonna, quien parece ser medio hermano de Yoo-hyun por parte de padre, si quiere quedarse en Corea y ser su segundo hijo, y cuando se quiera arrepentir, Jonna le responde que sí. Esto me encantó, y a pesar de que me pasé el último capítulo llorando sin parar, me dio la sensación de que en el fondo el K-drama no tiene tan mal final. Así que
Mi respuesta a la pregunta de si creo que se romantiza el amor tóxico en este K-drama es sí y no. Normalmente el amor que se refleja en los K-dramas no suele ser el más ideal. Suelen haber muchos celos, falta de comunicación, de confianza, pero en este caso, entre el secuestro, el narcisismo, la manipulación, el que Jae-mi vuelva a sentir amor por Hae-yo en el momento en el que nada bueno le está aportando, como si el amor pudiera surgir del abuso y el maltrato. El cómo la humilla, le falta respeto, aunque tuviera la intención de que volviera con Yoo-hyun y protegerla, el que la deje tirada en la lluvia y al rato como si nada se acaben reconciliando. A lo mejor soy rara, pero no me parece bonito y no creo que eso sea amor. Y el hecho de que le queden 3 meses de vida no justifica en absoluto que sea así con ella. ¿Tú qué opinas? La verdad que me pregunto cuál es la intención real de los creadores de la serie, pero bajo mi punto de vista, creo que el hecho de que me cayera mal el personaje de Hae-yo no es fortuito, es decir, que se presenta negativamente a Hae-yo. El personaje de Yoo-hyun y su muestra de amor incondicional en el extremo opuesto también ayuda a ver negativamente el amor de Hae-yo, para que sea evidente que su amor no es bonito ni mucho menos ideal. Si nos paramos a pensar, los extremos nunca fueron buenos. Y aunque lo prefiera, eso de querer a alguien más que a ti mismo o idealizar tanto a Jae-mi que no se atreviera a tocarla, pues tampoco es sano. El caso es, en términos generales, queda claro que el amor que se tienen no es ideal. Y el hecho de añadir una evolución al final confirma que no se pretende idealizar esa manera de actuar. Tal vez únicamente buscaban impactar contando una trágica historia de amor. Pero, al tratarse de un amor protagónico, al final es inevitable que no se romantice. Es por esto que me parecía importante dejarlo claro, para evitar que se idealice. Cuéntame, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo conmigo? Pues soy yo que soy rara. Muchas gracias por escucharme. Eso es todo, amiguis. Trauma Obsession. ¿Por qué le gustan a Pecas los créditos finales? ¿Dónde? Por esto, los easter eggs. Y dicen que si no nos das like te atormentaré como fantasma y no podrás dormir. ¿Te vas a arriesgar? Jejejeje. Gracias por tu apoyo. Subscribe to my channel.